Mi cabeza de repente comenzó a doler, un dolor agudo y ardiente justo detrás de mis ojos, que rápidamente se extendió y se intensificó rápidamente. Dios, dolía tanto. Mi visión se volvió borrosa y mis ojos dolían mientras estaba sentado en mi escritorio mirando fijamente mi computadora portátil pero incapaz de enfocarme en ella. Dios, qué sed tenía. Mi boca estaba tan seca. Algunas partes de mí estaban adormecidas, pero no podía decir cuáles. Cara, mano. No estaba seguro. Alcancé la cerveza pero fallé y la derramé. No podía comprenderlo. Era inútil. Y entonces todo cobró sentido. Sentí que mi función cerebral se desvanecía una por una. Estaba tan seguro de esto como lo estaba de mi propio nombre. La vida de Jason Black, siendo tan mala como es, a menudo nos sirve sándwiches de porquería para almorzar. Y la porquería logra engañarnos tanto que siempre damos un bocado. A veces tienes suerte y te conformas con solo un pequeño pedazo. Y a veces te comes todo el asunto solo para pasar años eliminándolo de tu sistema. En ese momento, me di cuenta de que acababa de comer un sándwich especial completo. En un instante, surgió un dolor blanco agudo, intenso y ardiente. Me lancé hacia adelante, vomité y caí antes de que todo se calmara y se desvaneciera en la oscuridad. No hay nada especial en mí. Soy un poco por encima del promedio en apariencia e inteligencia y un poco por debajo del promedio en paciencia y habilidades sociales. Nunca fui un Navy SEAL ni un cinturón negro en ningún arte marcial. Mi temperamento corto e inteligencia por encima del promedio pero por debajo del genio significaba que me metía en algunas peleas de puños de niño. Demasiado inteligente para soportar, pero no lo suficientemente inteligente como para alejarme de eso. Nunca estuve en el cuadro de honor. Nunca inicié mi propia empresa, gané la lotería, trabajé para la mafia o abrí una cuenta bancaria secreta en las Islas Caimán. Nunca me destacaba. Nunca. Me casé con una mujer que, como yo, no era nada especial. Katie es atractiva, inteligente y en su mayoría atenta. No es un sueño húmedo andante, no coquetea abiertamente y no es una mala mujer. Era lo suficientemente atractiva para mí en todos esos aspectos que consideraba importantes. Nos conocimos, nos casamos y tuvimos un hijo. Hemos tenido nuestra parte de altibajos, pero en su mayoría las cosas se equilibraron. Trabajamos y ahorrábamos, discutíamos y perdonábamos, y criamos a nuestro hijo. Hemos conocido el equilibrio y el caos en igual medida como solo una pareja comprometida y duradera puede. A veces luchábamos por una buena razón y a veces porque uno de nosotros era estúpido, egoísta o simplemente terco. A veces discutíamos y encontrábamos una solución. A menudo discutíamos y simplemente acordábamos estar en desacuerdo, solo para volver a discutir algún día. Fumo y bebo demasiado, y Katie es un poco centrada en sí misma y el epítome de la agresión pasiva. Katie afirma que su agresión pasiva es resultado de mi bebida. Y yo afirmo que bebo y fumo porque ella es tan pasivo-agresiva. Una y otra vez, una y otra vez. Pero de alguna manera todo funcionaba. De alguna manera nos llevábamos bien, nos amábamos y nos enfocábamos en nuestro hijo, nuestra relación y el uno en el otro. Éramos felices. Ninguno de nosotros practicaba deportes regularmente, pero siempre estábamos activos y bastante en forma. Siempre intentamos comer de manera saludable, pero nunca nos negamos una pizza porque nos preocupaba la grasa saturada. Todo con moderación. Nadie iba a escribir una historia de amor sobre nosotros. Estábamos enamorados el uno del otro, pero no obsesionados el uno con el otro. Nunca hubo fuego en nuestro dormitorio. Hacíamos lo que nos gustaba tan a menudo como nos gustaba hacerlo. Ni más ni menos. Al principio de nuestro matrimonio, probablemente hacíamos el amor 2, 3 veces a la semana, pero nunca maratones. Una vez que ambos llegábamos a la meta, eso era todo. Hasta la próxima vez. Ninguno de nosotros tenía mucha experiencia antes de conocernos, pero ninguno éramos vírgenes.
Su número de parejas anteriores era ligeramente mayor que el mío, pero nunca me molestó. Nunca tuve problemas para atraer mujeres, pero era exigente con quien compartía mi cama. Es extraño para un joven, entiendo, pero así soy. Tenía que sentirme atraído por ella para acostarme con ella. Así que el hecho de que mi número no fuera más alto fue una elección, no una circunstancia. Como dije, Katie no era una mala mujer, así que su número ligeramente más alto simplemente no importaba. Nos complementábamos bien, disfrutábamos el uno del otro y ninguno de nosotros se sentía excluido. Katie tuvo un embarazo y parto muy difíciles con nuestro hijo John y le quedó mucha cicatriz. Nació pesando un poco más de 10 libras, lo que resultó ser un poco demasiado para Katie con su estatura de 5 pies 3 pulgadas. Después de eso, hacer el amor causaba algo de dolor, pero nos arreglamos. Después de 25 años de matrimonio, aún hacíamos el amor, pero no más de 2 o 3 veces al mes. Katie era tan iniciadora del acto sexual como yo y rara vez nos rechazábamos mutuamente cuando nos acercábamos, así que estoy seguro de que teníamos tanto sexo como cada uno de nosotros quería. Siempre hemos sido cariñosos el uno con el otro y eso nunca ha disminuido. A menudo todavía nos tomamos de las manos en público o nos abrazamos mientras miramos una película. Teníamos mucho en común y muchas diferencias. Compartíamos los mismos valores y objetivos, disfrutábamos de la misma música y, aunque ambos disfrutábamos leyendo, nunca leíamos los mismos libros. A Katie no le gustaba la televisión, rara vez tenía la paciencia para ver una película entera y a menudo teníamos problemas para encontrar algo que a ambos nos gustara. Le encantaba cocinar y, aunque yo odiaba cocinar, no me importaba limpiar. Ambos amábamos el aire libre y hacer senderismo. Pero mientras a Katie le encantaba observar aves, a mí me gustaba pescar o hacer senderismo. Fuimos similares en lo que importaba y nuestras diferencias nos permitieron expresar nuestra individualidad. Funcionó. Convertirnos en padres nos cambió a ambos para mejor. Cuando nació nuestro hijo, me volví más paciente y trabajé en desarrollar habilidades sociales. Y Katie se volvió un poco menos egocéntrica e intentó ser menos pasivo-agresiva cuando se trataba de nuestro hijo. Me uní a los Scouts con John y Katie se unió a la Asociación de Padres y Maestros, PTA. Todos íbamos juntos a la iglesia y nos asegurábamos de que John estuviera siempre activo, feliz y amado. Katie era la disciplinaria y yo daba instrucciones medidas. Enseñamos a John el trabajo duro y la honestidad, la compasión y la lealtad, la esperanza y la fe en sí mismo y en Dios. Y estábamos orgullosos de los resultados. No éramos perfectos, pero parecíamos funcionar bien juntos. ¿Señor Black? ¿Puede escucharme? ¿Señor Black? Miré lentamente alrededor de la habitación en busca de la voz. ¿Dónde he estado? ¿Qué está pasando? Mi mirada desenfocada se posó en algo o alguien a mi derecha. Señor Black, mi nombre es Dr. Taylor. ¿Sabe dónde está? Brawood, murmuré en respuesta. Hubo una pausa. Señor Black, usted sufrió un accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular hemorrágico. Está en el hospital presbiteriano. ¿Lo entiende? Gromont. ¿Qué ha sucedido? Mi boca no funcionaba. Asentí comprendiendo. Está bien. No se preocupe por su habla. Señor Black, parece que está sufriendo de afasia como resultado del accidente cerebrovascular. El lado derecho de su rostro está dañado. Hay un ligero hundimiento. En este momento no podemos determinar si tiene otros daños o si su afasia se debe a daños cerebrales. Daño muscular en su rostro. Una vez que esté un poco más fuerte, podremos determinar la extensión y naturaleza de sus limitaciones y hacer un diagnóstico y pronóstico más completos. Parece que puede entenderme, así que espero que el doctor haya pasado unos minutos más hablando sobre la cirugía a la que me sometí para aislar y detener la hemorragia cerebral que creía que era la causa de mi accidente cerebrovascular. Traté de enfocar mi mirada en él. Traté de comprender lo que me estaba diciendo.
Lo intenté, pero simplemente caí en un profundo sueño. Unos días después, desperté para encontrar a mi hijo John sentado a mi lado en la habitación del hospital. Todavía no podía enfocar mis ojos lo suficiente como para verlo claramente, pero sabía que era John. Un padre simplemente sabe, notando que lo miraba, tomó mi mano, inhaló y trató de articular unas palabras. «Papá, yo». Su voz sonaba cansada, derrotada. Simplemente asentí, apreté su mano y miré hacia otro lado. ¿Qué podía decirse? Las únicas personas que vi fueron mi jefe, 2 colegas y el personal del hospital. 3 días después, John y yo estábamos en una confrontación y nos miramos fijamente durante varios minutos. No estaba contento con que él estuviera aquí y él no estaba contento con muchas cosas. «Papá, te vas de casa mañana. ¿Cómo vas a arreglártela solo? Sin duda, estaré ahí para ayudarte. No puedes conducir. Apenas puedes caminar. ¿Cuál es tu plan?». Esperaba mi decisión. «John, te quiero. Aprecio tu preocupación, pero acabas de empezar un trabajo nuevo y no deberías tener que tomar tiempo libre para ayudarme». «Estaré bien». Por supuesto, no sonó así en absoluto. Había progresado en desarrollar mi habla, pero todavía era lenta, trabajosa, severamente trabada y a menudo apenas más que un murmullo. John era una de las pocas personas además del personal del hospital que podía entender el significado de mis balbuceos inarticulados. «No se discute esto, papá». «¿Por qué?». «Mamá». Dejó morir el pensamiento en su lengua. «No puedes estar solo. Al menos no por mucho tiempo. ¿Quién más te va a ayudar?». Mi jefe entendió muy bien esto, así que deja de preocuparte. Puedo quedarme contigo, trabajar en la oficina unas horas menos cuando necesite acompañarte, y ganar el resto del tiempo trabajando remotamente desde casa. Todo estará genial. El pronóstico era bueno. Además de la afasia, tenía parálisis parcial de mi brazo y pierna derecha. Con un poco de terapia física y del habla, anticoagulantes y cambios en el estilo de vida, podría recuperar la mayor parte de la función en mi pierna y brazo y reducir significativamente la caída de mi rostro. El Dr. Taylor piensa que caminaré con una ligera cojera y la caída de mi rostro será sutil. Afortunadamente para mí, la afasia parecía estar directamente relacionada con el daño en los músculos de la cara y la boca. «¿Está bien, John?». «Gracias», murmuré, inhalando. «Te quiero, papá». Estaba volviendo a casa. O lo que quedaba de ella. «También te quiero, John». No hubo señales de advertencia. No sabía que estaba a punto de perder a mi esposa, y ella no me dio ninguna pista. Llevábamos casados poco más de 25 años cuando esto sucedió. Katy trabajaba como directora de una organización sin fines de lucro y yo era el director de ventas en América del Norte para una división de una gran empresa internacional de software. Sé qué hace un tipo con habilidades sociales pobres en ventas. La verdad es que los peores vendedores son los tipos elocuentes. Simplemente no saben escuchar. Si quieres vender una solución de software compleja a una empresa Fortune 500, necesitas ser un buen oyente. Los ejecutivos de estas grandes empresas no quieren ser tus amigos, pero sí necesitan confiar en ti y respetarte profesionalmente. Puede que quieran tomar cerveza o jugar una partida de golf con parlanchines, pero prefieren trabajar en sus asuntos comerciales con oyentes. Gané mucho dinero y, aunque era bueno en lo que hacía, siempre fui un gran vendedor. Nunca fui excelente, nunca uno de esos tipos que ganaban comisiones de 7 cifras. Pero siempre cumplí o superé la cuota, sin importar la economía, y mi trabajo constante me ha ganado mi posición actual y el respeto de muchos colegas, pasados y presentes. No era exigente con mi equipo, pero esperaba que cumplieras con la cuota. La mayor parte del tiempo trabajé con mis representantes para ayudarles a lograr esto, y en todos los años que he dirigido equipos de ventas, solo tuve que despedir a unas pocas personas por problemas de rendimiento.
diría, y he dicho regularmente, que estas fueron contrataciones erróneas, lo cual a menudo sucede en una economía en crecimiento cuando tienes que relajar un poco tus estándares para cubrir puestos vacantes. Siempre me he opuesto a este tipo de contratación, pero la alta dirección a menudo me ha presionado hacia ella. De esta manera, los representantes pueden generar mucho negocio nuevo mientras mantienen a los clientes existentes. Pero seamos realistas, algunos chicos son excelentes cazadores y otros son excelentes cultivadores. La gerencia resolvió este problema dividiendo los territorios. Siempre pensé que era una visión a corto plazo y perezosa. Quería separar estas dos direcciones, dejar que los cazadores cazaran y que los cultivadores cultivaran. Durante años me dijeron que esto era inviable, no rentable y poco sabio. Pero todo cambió cuando adoptamos un modelo de entrega de software como servicio, SaaS. Nuestra licencia se convirtió en suscripción y de repente el cultivo se volvió enormemente importante. Finalmente pude liberar a mis cazadores en la naturaleza y plantar a mis cultivadores en pastos fértiles. Al principio, a algunos cazadores no les gustó la idea de renunciar a la fruta fácil de renovar sus suscripciones. Pero al final se dieron cuenta de que obtenían más satisfacción de su trabajo y, con cuotas ajustadas correctamente, aún alcanzaban las 250,000 en el objetivo. Como resultado, todos se volvieron más felices. Paso la mayor parte de mi tiempo resolviendo problemas de otras personas. Disfruto haciéndolo. Me encantaba resolver problemas para mis representantes, nuestros clientes y mi empresa. Casi siempre podía encontrar una solución mutuamente aceptable y eso hacía que mi trabajo fuera agradable. Sin embargo, había mucho estrés. Todavía necesitas cumplir tus objetivos en ventas. No puedes descansar en tus laureles. Eres tan bueno como tu último trimestre, lo que significa que estás constantemente en movimiento. Viajaba mucho todas las semanas. Estaba en camino a algún lugar, a veces por una noche, a veces por una semana entera. Es agotador. Y afecta las relaciones personales, la salud física y mental. Los pasatiempos me ayudaban a sobrellevar el estrés, y Katie siempre apoyaba mucho mi carrera, lo que también reducía el estrés que pudiera sentir al preocuparme por el estado de mi vida en casa. Me esforcé por estar disponible para ella y para John cada fin de semana, y en su mayoría lo logré. Tenía reuniones de ventas en mitad de semana, lo cual era un poco inusual, pero quería tener el comienzo de la semana libre para que pudiéramos reaccionar a todo lo que sucedía durante el fin de semana, y para que mis representantes tuvieran al menos un poco de tiempo para actuar de acuerdo con cualquier sugerencia o directiva corporativa que revisamos durante la reunión de ventas. Funcionó. Sentado en mi oficina, revisando mi correo un miércoles por la tarde justo después de mi reunión semanal de ventas, tomé un sobre blanco común con matasellos de Dallas y sin dirección de devolución. Era tan poco notable como cualquier otra cosa. Pero abrir ese sobre cambió mi vida, enviándola por un nuevo y peligroso camino del que nunca me recuperaría completamente. Oh, Katie. Peter Sayers era un tipo alegre. A pesar de su profesión, bastante promedio en apariencia y tamaño, lo cual supongo que fue una ventaja profesional. Nuestra primera reunión fue breve y no inspiró mucha confianza. Hizo muchas preguntas que uno esperaría, pero también hizo muchas preguntas que me parecieron inapropiadas. Algunos de sus comentarios fueron francamente extraños y su alegría fue molesta en todo momento. Sin embargo, venía muy recomendado y, siendo honesto, no sabía nada sobre este tipo de trabajo. Respondí sus preguntas, le hice algunas preguntas a cambio, le di la información que quería, completé algunos formularios y ahí terminó. Dame 2 semanas. Señor Black. Acordemos reunirnos en 2 semanas o antes si logramos completar todo antes. Trate de dormir un poco. Se ve muerto de cansancio y listo para desplomarse. Acepté, murmuré algo sobre estar cansado y alguien cayendo muerto y me alejé. Durante nuestra segunda reunión, un poco menos de 2 semanas después, Peter Sayers no me pareció tan alegre y extraño. Dios, qué semana tan ajetreada. Estuvimos tan ocupados en la oficina que apenas tuve tiempo para pensar.
Terminé mi último proyecto hoy y esperaba con ansias un baño caliente, buena comida y una noche tranquila con mi esposo, Jason. Ambos hemos estado trabajando un poco más de lo habitual últimamente. Nuestros horarios han estado desordenados y probablemente no hemos comunicado realmente en unas 2 semanas. Por lo general, no tengo que dedicar tanto tiempo como he hecho últimamente y puedo adaptarme al horario agotador de Jason, pero este proyecto tenía un plazo ajustado y Jason parecía estar aún más ocupado que nunca. Me contó sobre entregar algo que implicaba reorganizar algo que parecía importante. Y un nuevo modelo de negocio. No sé qué, algo que requería un nuevo maestro del éxito o algo así. Básicamente, mis ojos se empañaron un poco cuando Jason habló sobre su trabajo. No entiendo la tecnología. Para mí, es similar a los padres de Charlie Brown. Pero lo hacía feliz y lo amaba, así que intentaba escuchar y entender. Amo a mi esposo. Me gusta apoyarlo y ser apoyada por él. Me gusta nuestra vida juntos y nuestros planes para el futuro. Jason nos proporcionó un excelente nivel de vida que nos permitiría anticipar una jubilación temprana. Esperábamos que en los próximos años pudiéramos disfrutar de la vida. Una vez que nuestro hijo John se volviera independiente y nuestra casa estuviera pagada, ahorrábamos un montón de dinero. A menudo nos sentábamos con una copa de vino o whisky para Jason y planeábamos nuestro futuro inmediato. Todo era tan emocionante y alcanzable que no podía evitar animar a Jason mientras trabajaba para hacerlo realidad. Dios amaba a mi hombre. Quería que bebiera menos. Sumado al estrés constante bajo el que estaba, me preocupaba su salud y nuestro futuro. Cuando aprendí a enfrentar el problema de frente, tenía el hábito de evitar el conflicto y lidiaba con mi enojo siendo pasiva. Con Jason, usaba el sarcasmo. Por ejemplo, decía, es broma, después de regañarlo o expresar mi enojo de manera encubierta al no compartir con él, al negarme a hacer el amor, al quedarme en silencio o disfrutar de sus errores. Si tenía razón en algo, te lo decía, a Jason le molesta esto. Él resuelve problemas y se pone manos a la obra de inmediato cuando surge algo. Nunca pospone para más tarde lo que necesita resolverse y no huye de los conflictos. Al contrario, los recibe como un medio de resolución. Dice lo que piensa y espera lo mismo de mí. Por supuesto, él no entiende esto, pero esta ya es una prerrogativa de la mujer. Sabía que Jason estaría en casa esa tarde. No estaba segura de cuándo exactamente, ya que a menudo trabajaba hasta tarde, pero no mencionó ningún viaje, así que estaba segura de que podríamos disfrutar de una agradable velada juntos. De camino a casa, me detuve a comprar algunas cosas para la cena y tarareaba para mí misma mientras conducía los últimos kilómetros. Al llegar a la casa, me sorprendió ver el auto de Jason en la entrada. Traté de recordar la última vez que había llegado antes que yo, pero no pude. Bueno, más tiempo para relajarnos juntos y reconectar. Estacioné junto a Jason, recogí mis compras y me dirigí hacia la puerta principal. Al entrar al vestíbulo, llamé a Jason, pero recibí silencio como respuesta. Extraño, pensé, mientras colocaba las bolsas de compras en la isla de la cocina y lo llamaba por su nombre nuevamente, pero aún así no hubo respuesta. Me dirigí hacia nuestro dormitorio, pensando que tal vez estaba en la ducha. Su chaqueta estaba en la cama, pero Jason no estaba allí. Caminé por el pasillo hasta su oficina en casa, abrí la puerta y en ese momento, mi mundo entero se derrumbó. Las terapias del habla y la fisioterapia fueron de gran beneficio. Apenas 3 meses después del derrame cerebral, ya podía caminar y hablar. Por supuesto, no sonaba como una locutora en la radio, pero podía expresarme, aunque con dificultad. John siempre fue una fuente constante de fuerza y ánimo, y me ayudó a superar los límites de mis capacidades físicas. Sin embargo, él estaba infeliz y sabía que finalmente necesitábamos hablar al respecto. Es hora de estar cerca de mi hijo, ayudarlo a enfrentar esto. John, ¿has hablado con tu madre últimamente? Hubo una larga pausa.
Me gustaba su inteligencia y nunca lo presionaba con respuestas porque sabía que todas estaban bien pensadas. No abría la boca hasta que supiera qué y cómo quería decir. Esto siempre volvía un poco loca a Katie, pero pensaba que era una fortaleza de carácter que debería ser admirada y alentada. No, papá, no he hablado. Ella me envió un correo electrónico, pero no respondí. No sé si puedo. Quiero saber qué pasó, pero no estoy seguro de poder perdonarla. Entiendo, hijo. Pero ella es tu madre. Te quiere. Tal vez al hablar con ella puedas encontrar una forma de mantenerla en tu vida de una manera con la que puedas convivir. O tal vez no. Pero si lo evitas, solo quedarás con enojo y dudas, y esto es como el llamado al puchero negro. Dios, papá, ¿qué pasaría si te dijera esto? John, ella me casó. Te dio a luz. Son cosas completamente diferentes. Además, no la estoy evitando. Sabe dónde vivo. Por tu propio bien, intenta resolver estos problemas con ella. Hazle entender cómo te ofendió para que al menos te sientas mejor. Si te lo guardas, solo te hará más daño. No sé, papá. Está bien, John, hablemos de esto durante el almuerzo. Cuéntame lo que te preocupa. Haz preguntas, enfádate. Saquemos este elefante de la habitación. Lo dejé por un rato y salí de la habitación para preparar la cena. Como mencioné, odiaba cocinar, así que las comidas estos días eran siempre bastante simples. Pero mi nueva dieta requería un poco de trabajo. Preparé una ensalada y corté algunas manzanas y peras, así como algunas uvas y nueces. Después de un rato, John entró en la cocina y se sentó frente a mí en la mesa, mirando su ensalada con sospecha. Después de unos momentos de escrutinio a su plato, tomó una rebanada de pera y dio un bocado. Estoy orgulloso de ti, papá. Realmente te aferras a esta dieta. Otra pausa y otro bocado lento de la pera, y luego, en un susurro apenas audible, ¿qué pasó, papá? Suspiré. Será difícil, pero tiene que saberlo. Bueno, estaba en mi oficina en casa cuando tuve un derrame cerebral. Por suerte, tu mamá me encontró inconsciente poco después de que sucediera y llamó a la policía. Me quedé en silencio mirando al patio trasero. Lo sé, papá, pero ella se fue antes de que llegara la ambulancia. No fue al hospital. No regresó a casa. Papá, por Dios, su esposo acababa de tener un derrame cerebral y ella lo dejó. Cuando más la necesitabas, ella te dejó, papá. ¿Qué clase de persona hace eso, John? Ella hizo lo correcto en ese momento. Era la última persona que necesitaba entonces o ahora. Nunca ha sabido lidiar con conflictos, así que su reacción no me sorprende. No estás lidiando con un conflicto, John, sino con una crisis. Tu madre debería huir de un conflicto, John, no de una crisis. Tu madre no pudo lidiar con el conflicto inminente. Cuando me encontró en la mesa inconsciente en mi propio hogar, se dio cuenta de que el mayor conflicto de nuestras vidas me había dejado indefenso y se dirigía hacia ella. No pudo aceptar este hecho. No pudo aceptar lo que había hecho. Casi me mata, y ella no pudo aceptarlo. No pudo aceptar que, papá, ¿qué hizo ella que podría ser peor que dejarte así? Mirando su rostro serio y suplicante, respiré profundamente y luego se lo conté. Abrí la puerta de la oficina en casa de Jason y miré sin expresión la escena ante mí. ¡Oh, Dios mío! Jason estaba caído sobre la mesa e inconsciente en un charco. Corrí hacia su lado y noté que afortunadamente todavía respiraba, aunque su respiración parecía un poco agitada ahora. Lloraba incontrolablemente, gritándole que se despertara. Jason. Lo sacudí, pero se negaba a despertarse. Reposicioné su cabeza para que no estuviera acostado en su propio desastre, mientras sollozaba, gritaba y comenzaba a hiperventilar. Jason. Continué sacudiéndolo. Sabía que el estrés, su forma de beber, serían su perdición.
Estaba tan enojado con él. Jason, despierta. Lo golpeé en el hombro, gritando y llorando. Lo abracé. Jason, por favor. Luego miré su computadora portátil y me quedé helado. No, esto no puede ser verdad. Jason. Mi nombre es Jason. Mi apoyo, el hombre que amo, se desplomó después de ver un video de mí, como un animal, en un motel barato con mi colega Chris Peters. Lo hice por él. Mi cabeza daba vueltas. Había un zumbido fuerte en mis oídos. Me quedé paralizada, viendo y escuchando mi traición. Mi traición egoísta y estúpida. Una traición que parece haber casi matado a mi esposo. No sé exactamente cuánto tiempo estuve allí parada, pero sé que lo que más me avergüenza es lo que hice a continuación. En lugar de marcar el 911 y pedir ayuda para mi esposo, que posiblemente estaba muriendo, saqué el DVD de su computadora portátil y busqué más pruebas en su oficina. Encontré el informe del investigador del señor Sayers y, tomando tanto el informe como el DVD de la habitación, bajé apresuradamente por el pasillo. Corrí hacia nuestro dormitorio y empaqué apresuradamente mi maleta, arrojando dentro el DVD y el informe del investigador privado. Después de llevar la maleta abajo y ponerla en el maletero de mi coche, fui a la cocina, saqué las bolsas de compras y las puse en el coche. No puedo explicar por qué. Regresé a la casa, me serví una bebida para calmar mis nervios. No fue hasta que terminé mi bebida que finalmente llamé a la policía para pedir ayuda para mi esposo. ¿Quién hace eso? Di mi nombre y dirección, respondí algunas preguntas sobre su condición, luego desconecté la llamada, me apresuré al coche, dejando la puerta principal abierta, y me fui conduciendo. No podía aceptarlo. Cuando volví a casa por primera vez después de mi accidente cerebrovascular, quedó claro que Katie había estado en la casa y había tomado sus cosas. Parece que pasó mucho tiempo revisando todo. Se llevó fotos, DVD, CD, arte, utensilios de cocina y sus libros de cocina. Incluso los muebles habían desaparecido. Estaba claro que se había mudado. Ion tuvo un derrame cerebral. A mí no me importó. Ion quería estrangularla. Yo quería acostarme. Durante los siguientes meses, mientras pasaba por la agonía y humillación de la terapia física y del habla, reflexioné sobre cómo llegamos aquí. No he escuchado nada sobre Katie. Ion y yo nunca hablamos de ella y no sabía si él seguía en contacto con ella o no. Esperaba que sí, por su bien, pero en general no me importaba. He descubierto que, contrariamente a lo que dicen las personas, realmente puedes dejar de amar a alguien. Más precisamente, me di cuenta incondicional e inmediatamente de que no amaba a la mujer con la que ahora estaba casada. Todavía amaba a la mujer con la que me casé hace 25 años. Pero ella se fue y fue reemplazada por alguien que no conocía. No la odiaba. ¿Y cómo podría? Ni siquiera la conocía. No, simplemente era la madre de Ion. Me alegró que no se quedara en la casa, que su incapacidad para enfrentar conflictos o las consecuencias de sus acciones la hicieran huir. De lo contrario, sería difícil. ¿Quién quiere comunicarse con un completo extraño mientras se recupera de una enfermedad grave? Ciertamente no yo. No, era lo mejor. Todavía no he decidido cuándo me ocuparé de mi matrimonio. Cuando el señor Sayers me contactó por primera vez y me dijo que efectivamente me estaba engañando, tomé las medidas apropiadas, confiando en que mis acciones eran correctas y que necesitaba actuar de inmediato. Ya he contactado a un abogado que me ha instruido sobre los pasos necesarios y aceptables antes de presentar una demanda. Y he comenzado el proceso. Le pedí al señor Sayers que enviara copias de su informe y DVD a mi abogado. Comencé a separar nuestras finanzas tanto como pude y comencé a eliminar a Katie como beneficiaria en todo en lo que pude pensar. Mientras tanto, mi abogado estaba preparando los documentos necesarios para comenzar el proceso de divorcio. Por supuesto, todo se desmoronó antes de que se presentaran los documentos y antes de que Katie fuera notificada.
Me reuní con Sayers, recogí mi copia de su informe y las fotografías y DVD adjuntos, y volví a casa para revisarlo todo. Saber que tu esposa te está engañando y verla engañarte tienen consecuencias muy diferentes para tu bienestar. Todos sabemos que los niños mueren en zonas de guerra y esto nos afecta profundamente. Pero ver morir a niños en una zona de guerra tendrá un impacto completamente diferente. Son pocos los que lo sobreviven sin daño. Presenciar la traición de Katie casi me mata y me dejó humillada. Sí, voy a divorciarme de ella. Katie. Estaba segura de esto, la reconciliación parecía completamente absurda. Quiero decir, nadie decidiría conscientemente casarse con alguien que saben que les engañará. Entonces, ¿por qué quedarse casado con lo mismo? Lo único que sabía de Katie era que era una tramposa y una cobarde. Y la madre de John. De lo contrario, era una completa desconocida. No iba a tomar la decisión de envejecer con una tramposa cobarde. El divorcio era mi única opción. Pero en ese momento tenía cosas más importantes que hacer. Necesitaba recuperarme y decidir qué haría a continuación por mí misma. Todavía tenía algunos avances físicos por hacer y tenía que decidir si volvería a mi estresante vida corporativa o elegiría otra dirección. Esperaba trabajar otros 4 o 5 años y luego retirarme. Tal vez podría permitirme jubilarme ahora, aunque menos cómodamente de lo que había esperado. Podría comenzar una nueva carrera o reconsiderar mi posición dentro de una empresa para reducir el estrés y los viajes. Todavía no lo sabía. Comencé a comer mejor y dejé de beber, aunque el médico me dijo que una copa o 2 de vez en cuando estaría bien si y cuando pudiera dejar mis medicamentos actuales. No echaba de menos beber. Las experiencias cercanas a la muerte te hacen eso. La fisioterapia era un buen ejercicio y ahora también caminaba bastante. Lo único que sabía con certeza era que no permitiría que la infidelidad de Katie me cambiara o destruyera. En cambio, decidí que la usaría a ella y sus consecuencias como la motivación que necesitaba para volverme sana y feliz. Han pasado 3 años desde que encontré a mi esposo Jason muriendo por mi estupidez egoísta. No he hablado con Jason ni con John desde entonces. John se niega a hablar conmigo y yo estoy demasiado avergonzada para intentar contactar a Jason. Al final, él presentó la solicitud de divorcio y me la entregó en el trabajo. No luché contra el divorcio y en su mayoría dividimos todo por igual, aunque ligeramente a favor de Jason. ¿Por qué me iba a importar? Finalmente, Jason amenazó a la organización para la que trabajaba con una publicidad muy negativa si no tomaban ciertas medidas. Las negociaciones se prolongaron y finalmente Chris Peters fue despedido y el director ejecutivo, mi jefe, fue reprendido. Mi carrera en esta organización se ha estancado durante este proceso. Resultó que fue Chris quien advirtió a Jason sobre nuestro romance. Chris y su esposa tenían un matrimonio abierto que los llevó a distanciarse con el tiempo. Durante años, él y yo bromeábamos diciendo que éramos esposos de trabajo. Él era mi esposo de trabajo y yo era su esposa de trabajo. Nunca consideré este pequeño juego peligroso y no respeté los límites adecuados. Poco después de que comenzara nuestro romance físico, mi jefe nos encontró juntos en mi oficina y fuimos reprendidos formalmente. En una carta posterior a mí, ella señaló que los romances en la oficina, especialmente entre empleados casados, estaban estrictamente en contra de nuestro código de ética, y como mi jefe, debería habernos reprendido y aconsejado que detuviéramos el romance. Y como mi amiga, no entendía por qué quería engañar a Jason con Chris. Pero entendía el atractivo del romance y, si quería continuar, por favor mantenerlo fuera de la oficina. Eso es lo que hicimos. Esto debería haber sido suficiente para hacerme entrar en razón, pero no lo fue. No amaba a Chris, pero me gustaba. Lo que realmente me gustaba era hacer el amor. No era mejor que Jason. Solo más pequeño. Sí, menos. Desde que John nació, hacer el amor con Jason venía acompañado de dolor. Quizás un promedio. Chris era más pequeño.
Y eso significaba que por primera vez en años, podía hacer el amor sin dolor. Y eso fue el fin para mí. Chris comenzó a enamorarse de mí y a menudo hablaba de dejar a nuestras parejas y estar juntos. Inmediatamente cerré ese tema. Nunca dejaría a Jason. Lo amaba. Le dije a Chris que, aunque realmente me gustaba, no lo amaba. Al mismo tiempo, hacía un gran esfuerzo por no mencionar que realmente me gustaba su pequeño tamaño. Pero él me presionó hasta que finalmente admití que no estaba feliz. Nada feliz. Y así esperaba que exponerme a Jason llevara a mi divorcio y me hiciera daño un poco. Por insultar su hombría, envió a Jason copias de nuestra reprimenda y la carta que mi jefa me envió. Esto llevó a Jason a contratar a un investigador privado. Y aquí estamos. Por supuesto, después de encontrar a Jason moribundo y huir, no pude continuar mi romance con Chris. Y cuando descubrí que reveló nuestro romance a Jason, le di una gran bofetada y no he vuelto a hablar con él desde entonces. He intentado mejorar mi relación con mi hijo John, pero él se niega a tener algo que ver conmigo. Se casó hace unos 4 meses, y me devastó enterarme solo después del hecho. No solo no me invitó, sino que ni siquiera me lo dijo. Sé que huir de Jason lastimó mucho a John. Creo que si solo fuera cuestión de infidelidad, él y yo seguiríamos comunicándonos. Sería tenso y, por supuesto, no tan cercano como antes, pero aún así, nos comunicaríamos. Escapar de Jason significaba que John no me perdonaría. Sabía que nunca superaría eso. Y ese es mi mayor arrepentimiento. Por supuesto que lamento haber engañado a Jason. Y realmente esquivé una bala cuando vivió. Todavía no puedo creer que esperé todo este tiempo para llamar a la policía. Todavía tengo noches de insomnio pensando en eso. No, mi fracaso en admitir lo que hice y lo que le hice a Jason terminó mi relación con mi hijo. Jason probablemente no esperaba menos. Me conocía bien. Tan bueno como soy, sabía que mi infidelidad terminaría nuestro matrimonio. Sabía que Jason no lo aguantaría. O, si esto hubiera sido una aventura de una noche bajo los efectos del alcohol, probablemente lo habría aceptado. Esto socavaría seriamente su fe y confianza en mí. Pero no destruiría nuestro matrimonio. Pero una aventura de 14 meses. No. Después de esto, no había vuelta atrás. Jason lo sabía. Yo lo sabía. Todo había terminado entre nosotros. Y no solo arruiné nuestro matrimonio, estas mismas acciones casi matan al hombre que amaba. Si eso no fuera suficiente, mi demora en llamar al 911 podría haber completado el trabajo que mi infidelidad no terminó. Después de eso, simplemente no tuve la oportunidad de encontrarme con Jason. Pero tampoco lo intenté. Lo estoy vigilando. Bueno, lo mejor que puedo. Él parece haberse recuperado en su mayoría de su derrame cerebral, gracias a Dios, y renunció a su trabajo. Aparentemente, después de vender nuestra casa, compró un remolque y pasa su tiempo viajando entre parques estatales y nacionales, trabajando como embajador del parque a cambio de algo de dinero y espacio para su remolque. Creo que finalmente ha dejado de beber. Su trabajo estresante se ha ido, y está viajando por todo el país disfrutando de toda la belleza natural que este país tiene para ofrecer. Dios, cómo desearía estar con él. Estoy feliz por Jason. Echo de menos mucho a él y a mi hijo John. Todavía espero que John y yo nos reunamos algún día, pero rezo para que Jason nunca tenga que verme de nuevo. Le debo al menos eso. Suscríbete a nuestro canal.